Bona nit, benvinguts a una nova edició dels webinars del Secretariat d'ADFs. Aquest webinar està inclòs en el programa de formació continuada per a les agrupacions de defensa forestal. Com a activitat del secretariat, compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat i per la seva organització contem amb l'ajuda de la Fundació Pau Costa. Avui tenim la presència de Raúl Quílez Moraga, doctor en Incendios Forestales, máster en Incendios Forestales, que ens farà la presentació Nodos de propagación como fundamento de la prevención de grandes incendios en el siglo XXI. Benvingut, Raúl. Cuando quieras empezar con la presentación, tú mismo. Hola, buenas noches. Pues nada, os voy a contar un poco lo que fue la presentación de las jornadas que se organizaron aquí hace unos días en Valencia, organizadas por la Sociedad Española de Ciencias Forestales, intentando pues poner un poco de, normalizar todo lo que se estaba haciendo de los puntos estratégicos de gestión, lo que yo saqué de los nodos de propagación y otras metodologías que había o que hay encima de la mesa pues puestas pues para actualizar lo que sería todas las actuaciones en materia de prevención de incendios forestales, pero vista desde la óptica actual. Como sabéis, pues tradicionalmente siempre hemos hablado de áreas cortafuegos, pajas auxiliares, etcétera, pero con los incendios que estamos teniendo actualmente, con la intensidad y la virulencia con la que propagan, pues los medios de extinción, pues estamos teniendo otras necesidades. Ahí podéis ver dos imágenes. Los dos incendios son del año 2012. El de arriba a la derecha es el incendio de Castro Contrigo. Eso está en la provincia de León. Fue uno de los primeros incendios convectivos que ellos fueron conscientes de sufrir. Y bueno, hablando con los directores de extinción de allí, pues nos decían un poco que los incendios del Mediterráneo, pues ellos entendían que los incendios convectivos los teníamos aquí en la franja mediterránea, pero que lo veían como algo muy lejano. Si os fijáis bien en el detalle, es una zona de gestión forestal tradicional con mucha presencia de áreas cortafuegos, pajas auxiliares, etcétera, pero que veis pues, que el incendio pues, se la está saltando sin ningún tipo de problema. Las pajas perpendiculares a la línea de máxima propagación, pues la verdad es que no son demasiado útiles cuando tenemos incendios pues, fuera de capacidad de extinción o con un comportamiento muy virulento. Abajo a la izquierda pues tenéis uno de los incendios que sufrimos nosotros aquí, también en el año 2012, el incendio de Andilla, este incendio que en 2 o 3 horas, al final son unas 20.000 hectáreas, pero hizo una carrera el sábado por la tarde, el sábado día 30 de junio, de aproximadamente unas 14.000 hectáreas en cuestión de varias horas y como se ve pues muy bien está formando pues, su pirocúmulo y tiene un desarrollo convectivo importante. Estaría dentro de la catalogación de aquellos incendios de viento con convección. Lo que nos estamos dando cuenta es que lejos de aquella forma de propagación del fuego, de incendios de copas, suelo, superficie, pues como veis aquí en este vídeo corresponde a al incendio simultáneo de Apilla, que sería el incendio de Cortes de Payás, este quemó unas 30.000 hectáreas. Si os fijáis cómo propaga, es un vídeo que sacó una de las dotaciones de bomberos nuestras de aquí, del Parque de Chiva, pues veis que no hay una progresión clara de un incendio de copas que se mueva por las copas arrastrando después un incendio en su suelo, sino que es una proyección masiva de pavesas sobre combustible forestal que está muy disponible en su eje de propagación. Pues esto la verdad es que me dio mucho que pensar, tanto en la amplitud de lo que sería ese frente, como en la disposición que tenemos de algunas áreas cortafuegos. Y ya habíamos sufrido también en el pasado muchas veces pues, que esas áreas cortafuegos se hacen inútiles a la hora de enfrentarnos a un incendio de estas características, fundamentalmente por el día. Por la noche las condiciones cambian, son incendios que están muy vinculados con el sobrecalentamiento de la superficie, motivado por el efecto del sol y la entrada de saharianas. Y como veis, pues ahí prácticamente son todo llamas verticales que proceden de la generación de los focos secundarios del frente que viene por la parte de atrás. Entonces, bueno, pues de alguna forma este tipo de comportamiento pues nos está haciendo ver o pensar o repensar como si esas fajas lineales
expuestas o para interpuestas en lo que sería la línea de avance del frente principal, pues no son útiles o no son útiles. En esta otra, este es otro incendio aquí en Alicante, en donde, como podéis ver, ahora lo pararé, pues ahí se ve cómo se propaga el incendio con una proyección masiva de pavesas, es lo que los americanos llaman una ignición areal, ¿vale? Una ignición masiva de pavesas, pues por la caída de esas pavesas sobre combustibles disponibles, donde hay una zona del incendio que está generando pues más intensidad de fuego. O sea, mayor intensidad con combustibles pesados, pues es la que va a generar pavesas de mayor tamaño y por tanto pues con mayor carga energética que nos provocarán más focos secundarios. Eso es un poco la zona de propagación de la zona de la cabeza. Y esto es otro vídeo de otro incendio que tuvimos aquí en el año 2010, en el límite de fueron 4 incendios simultáneos y este es la llegada a la cabeza del incendio de Alfafara, que es en la zona límite de Alicante con Valencia, a una zona de cultivos donde había dispuestas pues, unas unidades de bomberos forestales, tanto terrestres como transportados, y que luego pues, pudimos ver en otros incendios pues, en Texas o en Jaén o en otras partes del globo, ¿no? Ahí lo estáis viendo, pues qué intensidad de fuego y cómo por los medios de extinción o disponen de una superficie suficientemente amplia, donde habría que calcular bien si esto es una zona de seguridad o una zona de supervivencia, pero que en todo caso sí que permiten implementar algún tipo de medidas de combate pues, para intentar parar las cabezas del incendio. Porque los flancos son fácilmente atacables, necesitamos recursos, pero son fácilmente atacables mediante la utilización de fuego técnico y para enfrentarnos e intentar o tener oportunidades para controlar estas cabezas, pues necesitamos otro tipo de infraestructuras más pensadas en la modificación de los modelos de combustible que hay ahí que en lo que sería realmente pues, las zonas de discontinuidad. Está clara, es una zona de cultivos, intercalada con una zona de monte que ya quemó en el año 94. Y bueno, pues como podéis apreciar, pues difícilmente atacable con ningún tipo de medio, salvo pues con alguna maniobra de fuego técnico, pero para eso pues los bomberos que están ahí trabajando pues deben de tener pues, una zona de supervivencia mínimo, si no es una zona de seguridad, una zona de supervivencia con acceso a infraestructuras para poder moverse, caminos, carreteras, etcétera, y tener disponibilidad de agua pues tanto para hacer ataque como para intentar parar todos esos focos secundarios que pueden estar surgiendo ahí, como para su propia autoprotección en caso de tener algún comportamiento que les pueda envolver. En esa línea, pues me lancé en el año 2014 a ver qué es lo que podía sacar de la experiencia acumulada durante muchos años de extinción de incendios. Y hice pues, mi tesis doctoral y en esa tesis doctoral lo primero que hice fue una revisión de lo que eran las medidas de prevención de incendios forestales que se venían aplicando aquí en España desde el año 1833, cuando sale la primera Ordenanza General de Montes, 1833. En el 1856 ya sale una primera definición y una normativa de prevención de incendios más completa, donde ya se habla de las rayas cortafuegos y se habla de los depósitos de herramientas y se habla pues, de otras muchas cosas que se han mantenido hasta la actualidad. Incluso pues, aparecen los primeros campamentos forestales en algunas zonas del país, tengo referencias de Soria y por ahí, en torno a 1860, pues en el formato de bomberos forestales que luego hemos podido ver años después pues en Estados Unidos. Entonces, en esa línea, lo primero pues, que había que ver era pues, la definición de los nodos de propagación, ¿no? Los nodos de propagación, pues después de, porque esto es más un resultado que una hipótesis de inicio en el estudio, pues se pueden definir como aquellos lugares donde se acumulan los mínimos travel time, que serían todas esas líneas que estáis viendo ahí de color amarillo, azul, rojo, que están marcando prioridades, y esos mínimos travel time proceden de diferentes escenarios meteorológicos de incendio que pueden afectar a esa zona. En concreto, esa zona que veis ahí de estudio, la parte de abajo es una zona más agrícola, que correspondería a la zona de Utiel Requena, y la parte central, pues ahí hay unas 105.000 hectáreas forestales englobadas dentro de
un núcleo de unas 150.000 hectáreas de territorio. Entonces, semánticamente, los nodos de propagación pues, pueden parecer un punto donde realizar acciones de modificación de modelos de combustible, como los puntos estratégicos de gestión. Sin embargo, en la definición de la línea de lo que es la construcción de los puntos estratégicos de gestión sobre el territorio, pues técnicamente es un estudio más, no se parte de un estudio tan práctico y desde la experiencia, sino que se parte de un estudio más técnico basado pues, en nuevas tecnologías, en este caso pues, la utilización del simulador de Wolf Analyze, y a partir de ahí, pues en ese escenario se generaron pues unas 4.900 simulaciones, las cuales pues dieron sus nodos de o sea, sus minimal travel time para diferentes puntos de inicio y diferentes metodologías. Y los nodos de propagación, pues técnicamente son los sitios donde se acumulan esas carreras de fuego. Y en función del número de píxeles pues, que queman desde cada punto de inicio, pues hay unas prioridades que se corresponderían con los píxeles que más queman, o sea, que queman más territorio. O los nodos o los caminos donde se unen píxeles que queman más territorio, de tal forma que, pues bueno, aquí en este caso pues yo establecía 5 prioridades, como se pueden establecer 3 o como se pueden establecer 10. El tema es la capacidad de inversión que haya en el dispositivo pues para tener el territorio más o menos gestionado. Gestionarlo al 100%, pues yo entiendo que es económicamente viable, o sea, inviable, por la cantidad de esfuerzo económico que habría que invertir en el territorio. Y para nivel de ejecución, pues sería algo similar, porque nosotros estamos haciendo tratamientos silvícolas y en 4, 5, 6 años, en función de la distancia al mar, es decir, en función de si es un clima mediterráneo típico, pues un clima mediterráneo continental o seco, pues la regeneración de esos tratamientos se ve más o menos acelerada, perdiendo pues fajas de protección de algunas urbanizaciones o algunas actuaciones que estamos haciendo en 4 años, pues prácticamente han generado ya un modelo 6. En estos nodos de propagación hay una reflexión inicial, y es decir, los nodos de propagación aceptan el régimen de incendios que hay actualmente en la Comunidad Valenciana. Es decir, implican que de alguna forma va a haber pues, grandes incendios. Esos grandes incendios que están abriendo con la frecuencia y la época y cuando se están dando, pues nos están permitiendo que nuestras masas no solo crezcan, que sería más un tema de cambio sociocultural en la superficie forestal que se está incrementando en los territorios, sino a nivel de estructuras. Es decir, estamos pasando de estructuras de matorral, pues estructuras fundamentalmente de matorral, a estructuras cada vez más arboladas. Con ese régimen de incendios, que ahí podéis ver pues, lo que es el mapa de recurrencia de incendios en la comunidad, donde en el centro tenéis la provincia de Valencia, que hay históricos más antiguos, curvas de incendio, perímetros de incendios del año 78, y en Castellón y en Alicante pues se hacen estudios desde que están los perímetros disponibles, que son del año 93, ¿no? Entonces, estas zonas están diseñadas para incendios fuera de capacidad de extinción, aportando oportunidades de extinción a los dispositivos de combate de incendios, para evitar que esos grandes incendios, que queman 500, 1000, 2000, 3000, se nos conviertan en incendios por los que hemos hablado antes, ¿no? De Andilla o Cortes de 20.000, 30.000, o potencialidades de incendio de más de 100.000 hectáreas que tenemos en algunas zonas de la comunidad. Y luego son también escalables. Escalables, todo depende de los valores a proteger. Si queremos defender zonas de especial valor florístico o ecológico, pues los podemos utilizar para que dispongamos de puntos donde poder intentar parar esos incendios. O si queremos defender zonas con un riesgo poblacional alto, pues también se pueden utilizar en la defensa de esas zonas de riesgo poblacional. Y, lógicamente, del dinero de los presupuestos disponibles para poder ejecutar. Ya digo, presupuestos disponibles que tenían que tener un turno de actuación
que deben de ser, pues, que se deben de repetir entre los 4, 6, 8 años en las zonas donde más regeneración de vegetación o de monte tenemos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los nodos de propagación, por ejemplo, construidos con Wolf Analyze, con los que se están utilizando, por ejemplo, aquí ahora pues, para construir los planes locales de prevención de incendios forestales? Por ejemplo, estos son los que saca FlatMap. Y ahí lo que vemos son carreras donde se abren, o sea, sitios donde se abren diferentes carreras principales de propagación de esos incendios. Los nodos de propagación que yo proponía antes son nodos en los cuales ahí pues se están cruzando unos con otros y serían zonas de acumulación de diferentes directorias o trayectorias de avance de fuego y que luego pues, son menos consistentes, por ejemplo, que los que se pueden hacer con Wolf Analyze al permitirte la herramienta de tener simulaciones probabilísticas, donde creo que ya están trabajando del orden de millones de simulaciones para un punto concreto con una metodología que sea más o menos variable. Aquí en FlatMap pues, estaríamos trabajando con metodología más o menos constante. Entonces, esa es fundamentalmente la diferencia entre lo que sería un nodo de propagación construido de la forma que os he comentado antes a un nodo, en el cual pues, salen simuladores como Flash, ¿no? Eso es un poco lo que os estaba comentando actualmente. Aquí lo que veis es la suma de todas las carreras, de todas esas 4.900 simulaciones realizadas desde 49 puntos de inicio, que serían los que más intensidad de fuego estarían generando, o más celdas sobre el territorio estarían quemando, que sería la forma correcta de decirlo. Y aquí abajo pues veis cómo se acumulan y cómo se suman, y veis pues, que hay diferentes trayectorias de propagación. Creo que aquí en esta presentación no lo tengo puesto, pero os puedo llevar a otra presentación donde donde sí está puesto, que sería la de la tesis. En esta presentación, pues después de sacar todo el tema de los nodos, lo que hice pues, fue validarlo con incendios históricos que hubiésemos tenido sobre el territorio, y esa validación, pues la verdad es que funcionaba bastante bien, tanto para grandes incendios como Andilla y Cortes, que lo simulaba, como podéis ver aquí, pues con cierto realismo, ¿no? Arriba tenéis, a la izquierda tendríais la simulación con Wolf Analyze y a la derecha tendríais por lo que es la misma hora de evolución de perímetro de incendio visto desde MODIS, y abajo pues tendríais lo que sería la simulación del incendio de Cortes de Pallás. Aquí arriba estaría con operaciones de extinción y aquí abajo pues estaría sin operaciones de extinción, ¿no? Y esta es a ver que vaya al sitio concreto más rápidamente. Esta sería la validación para un incendio concreto, como sería el incendio de Requena, del año 94, donde se ven las carreras principales de propagación de ese incendio, y aquí pues donde se ven cómo se acumulan las carreras de las simulaciones, tanto la simulación para esa meteorología como para el probabilístico de los diferentes puntos de inicio para correr sobre el territorio, y luego cómo gira con esa meteorología que vuelve a girar, y luego cómo concreta vez las carreras principales de la parte de arriba. Esto se ha hecho sobre unos, quiero recordar, unos 15, 20 incendios, y esos 15 o 20 incendios, pues de alguna forma están validando los resultados de las simulaciones sobre el mismo perímetro, ¿vale? No está en esta presentación, está en otra. Bueno, me vuelvo a la que teníamos y así iremos un poquito más rápido. Entonces, como os decía, ¿qué es lo que planteamos? Porque una de las preguntas, si vamos a utilizar simuladores, es ¿qué punto de inicio cojo? ¿Cojo puntos de inicio al azar? ¿Cojo puntos de inicio de incendios que ya se hayan dado? Los incendios históricos significa que esa zona siempre va a quemar de la misma manera, o hay ventanas meteorológicas que todavía no han interaccionado con puntos concretos de ignición ahí y que podrían quemar la superficie de una forma distinta. Es decir, si hemos tenido incendios de viento, con el contexto de cambio climático, de elevación, o sea, de incremento de temperaturas, bajadas de humedad relativas, ¿podríamos tener incendios convectivos en un sitio donde nunca los hubiésemos tenido? Yo soy partidario de que sí, de que podríamos tenerlos. Entonces lo que hice
para ver los puntos de inicio que más píxeles quemaban, pues fue lanzar frentes de fuego. Es decir, en cada una de estas partes, con los peores escenarios meteorológicos que nosotros tenemos aquí, pues lancé frentes de fuego y desde una vez lanzados esos frentes de fuego, pues vi los puntos que generaban las carreras principales de propagación, dando por supuesto la hipótesis de que, o validando la hipótesis de que si yo tengo cualquier incendio en el interior de esta masa, al final acabará con esas ventanas meteorológicas cogiendo un camino principal que podría haber cogido cualquiera de estos puntos. Y en esa línea es como me lancé a conseguir pues, esta maraña de puntos que parece muy compleja, pero que luego mediante la suma con gestión de estos mini ultraventain en este caso con ArcView, me permitió gestionar muy bien el tema de los valores de los píxeles, pues sacando conclusiones como la que vamos a ver a continuación. Otro concepto importante que todavía en el año que yo hice la tesis pues no estaba muy claro y siempre habíamos utilizado los valores de Rothermel, pues era cuál era la humedad del combustible vivo que teníamos, ¿no? Sí que hay algunos estudios bastante profundos y algunos antiguos, tanto de Linía como del CSIC después, como del Departamento de Agricultura y Generalitat de Cataluña, pero realmente no había una valoración, por lo menos nosotros aquí en el territorio no la teníamos, de cuál era la humedad con la que estaban quemando nuestros combustibles. Estos son unos valores que sacó CEAM del momento en el cual quemó el incendio de Cortes de Pallars, y estos serían los valores tanto el Pinus arepensis, que sería el pino vivo, como del Rosmarinus officinalis, que sería el romero vivo, lo teníamos aquí. Entonces estábamos hablando de humedades del combustible fino, que sería círculo a hoja, que es por donde propaga el fuego, inferiores a 50%. Realmente son valores bastante bajos y implican que con una ventana meteorológica no excesivamente extrema, pues aquel territorio puede quemar, pues como nos quemó Cortes de Pallars, del orden de las 30.000 hectáreas. Entonces ahí lancé otro concepto, que era el concepto de ventana fenológica. La ventana fenológica, que también es un concepto más pensando en el tema de gestión mediante quema, pues viene a decir que el efecto de un fuego, de cómo pasa el fuego a través de una estructura de combustible, de una estructura de vegetación, que sería lo que es el modelo de combustible, el resultado del modelo de combustible es una intensidad, una velocidad de propagación, una longitud de llama, pues es el resultado de cómo el fuego pasa por cada uno de los estadios, el dosel arbustivo o el arbóreo, y por tanto es dependiente de la humedad del combustible que tenemos ahí en cada zona, ¿no? Si tenemos un coscojar abajo, pues estamos viendo que tenemos humedades del combustible más o menos constantes, de en torno a un 70%, que se mueven muy poco. Si tenemos un romeral, pues aquello tiene unas variaciones de humedad importantes, muy sensible a la sequía y sobre todo al efecto de evapotranspiración por temperaturas altas. Y el pino pues tiene también, o cada uno de los pinos que estamos estudiando 25 especies, pues tienen un comportamiento distinto. Entonces, bueno, es importante conocer la humedad de cómo va a propagar el fuego a través de estas estructuras de vegetación si queremos hacer buenas simulaciones y sobre todo también si queremos establecer un índice de riesgo robusto. Y ahí, pues, ese es otro de los conceptos que se acuñó en la tesis doctoral y que se dieron unas líneas de trabajo, pues, para poder trabajar con simuladores o preparar quemas prescritas y teniendo en cuenta siempre que cada estudio está muy supeditado a una zona concreta y no es lo mismo la respuesta pues, que pueden tener los matorrales en Valencia, a los que pueden tener los matorrales en Toledo, los que pueden tener en León, o también tienen luego un efecto importante la continentalidad y cómo esas especies pues, se han adaptado a esos territorios, ¿no? Yo intenté establecer o hice un estudio pues, para ver cuáles eran los incendios que más quemaban. Había dos zonas, una pegada a la costa, en la zona de Sagunto, que es la Calderona, y otra en la zona más interior, en el límite con Cuenca, hasta más o menos la zona central de la provincia de Valencia, que es la que habéis visto antes, que la denominé Sot de Chera. Entonces, bueno,
los incendios que más superficie quemaban en la zona de Sodechera, pues eran incendios que tenían que ver con entradas de viento del oeste, algunos con advección de suroeste, y luego casi todos, o hay un 70% que estaban bajo condiciones de una entrada sahariana, y utilicé como valor de referencia el índice de Jaime. Sin embargo, en la zona de la costa tenían que ver más con incendios de viento, con entradas de situaciones sinópticas de viento del oeste, aquí el Terral, y no estaba tan clara pues, la influencia de esas saharianas, fundamentalmente porque el índice de Jaime se ve muy contaminado, muy influenciado por la presencia del mar y por la estructura o el valor del punto de rocío, que como bien sabéis, pues tiene que ver también con la humedad y con la temperatura que el mar pues, está eh, el colchón de temperaturas que el mar ejerce sobre la masa de aire que lo envuelve, ¿no? Ahí se calcularon, como os digo, para Sodechera, pues hay alrededor de unos 250 incendios mayores de 100 hectáreas. Y para la zona de Calderona la muestra era menor, no recuerdo ahora mismo, creo que eran unos 40 incendios mayores de 100 hectáreas, los que se estudiaron pues, para establecer esos regímenes. En función de eso, pues, y en lo que nos decía el Plan de Silvicultura Preventiva aquí en la comunidad del año 94, que tiene definidos bastante bien todo lo que son las zonas meteorológicas, pues bueno, esto más o menos serían ventanas que podrían corresponderse con los incendios de viento o viento con convección, con las temperaturas, y aquí pues podríamos tener convectivos de viento con convección menos, y utilicé esos parámetros que son los que definió EMET ya hace muchos años aquí para las zonas nuestras, y donde, como veis, pues las velocidades del viento son de 70 kilómetros por hora más menos 10. La dirección del viento, pues de 270, 315, 225, lo que antes veíamos de noroeste, oeste, suroeste, con velocidades muy altas, con temperaturas no desdeñables de 37 grados centígrados, con humedades relativas muy bajas, con humedades de combustible, por tanto, de combustible fino muerto, pues bastante bajas. Y luego los leñosos también, pues fue utilizar pues esa dinamicidad de los herbáceos, es decir, la humedad del herbáceo, pues se considera ya que está muerto, por debajo del 30%, utilizando las definiciones de un poco de extraídas de Rothermel. Y luego pues esos combustibles leñosos, pues como veis, con humedades muy bajas, con humedades de combustible vivo, pues como se había visto aquí anteriormente, que eran las reales. No he comentado antes que también para lanzar esos frentes de fuego busqué pues un poco alineaciones 3D3 de Campbell para que cogiesen más intensidad y que pues, el territorio pues quemase con una ventana meteorológica muy extrema y con un déficit hídrico muy extremo o muy marcado, que sería un poco el mundo de los incendios de viento con convección, ¿no? Si somos capaces de establecer unas zonas de trabajo para intentar enfrentarnos a incendios como los que os he puesto antes de Alfafara, pues seguramente que tendremos 1, 2, 3, 10 oportunidades de extinción, 15, antes de que el incendio nos alcance las magnitudes de 30.000 o más, ¿eh? Por eso decía antes también que eran escalables, ¿no? Una cosa es qué es lo que te gustaría tener en el territorio y otra cosa es hasta cuánto puedes ejecutar y qué dimensiones debe de tener, ¿no? Aquí está todo el flujo de trabajo de cómo obtener los datos para hacer las simulaciones y cómo establecer y hacer el análisis de cómo han sido los incendios que han estado quemando en ese territorio. Y una vez tenidos esos datos, pues cómo hacer las simulaciones con el Wildfire Alliance. Y aquí estaría, una vez trabajado, pues, o sea, una vez determinada cuál es la metodología más desfavorable, esa determinación de los puntos de inicio, como os he comentado, con las simulaciones probabilísticas, aquí sería con el simulador Wildfire Alliance, cómo se calcularía el número total de celdas quemadas para cada simulación, y a partir de ahí la obtención de los mínimos travel time, cómo se sumarían, la localización de las zonas donde se acumulan, y luego, pues aquí
planteaba una localización visual, ya que también con un criterio experto, pero que podía ser perfectamente una localización automática marcando píxeles dentro de unos intervalos de valor. Y este es el resultado para la zona de 105.000 hectáreas. Ahí hay, creo que son unos 35, 36 nodos de propagación con diferentes prioridades de trabajo en función de los colores. Como os decía antes, hay 147.000 hectáreas con unas 130.000 hectáreas 103.000 hectáreas forestales, y donde se plantea, porque luego estos nodos de propagación tienen que ir conectados unos con otros, de tal forma que nos permitan hacer maniobras de combate pues, más o menos rápidas, para cerrar los flancos mediante la utilización de fuego técnico y poder enfrentarnos a cabeza de incendios, pues que sean zonas cerradas. Hay algunas zonas donde se plantea la recuperación de zonas agrícolas abandonadas, extracción de ganado, como veremos después, quemas prescritas, extracción de biomasa, es decir, cualquier cosa que me permita construir zonas con cargas distintas de combustible y que a los medios de extinción les sean buenas o favorables para poder intentar atajar los incendios. Como veis aquí, este sería el diseño ya sobre el terreno, donde las zonas verdes, que están muy marcadas, serían más finitas de lo que se ve aquí, son fajas auxiliares o áreas cortafuegos. Un área cortafuegos pues, tiene que tener, igual que una faja auxiliar, su camino por el interior. Y luego las zonas amarillas, que algunas que veis aquí muy difuminadas, pues son nodos de propagación y que el incendio pues, ha pasado a través de ellos. Algunos corresponden con el cauce de ríos, de barrancos, otros son zonas agrícolas que se podrían recuperar. Y bueno, pues este sería un poco el diseño final, que no es una estructura lineal, sino que es una estructura mucho más al tres bolillo, marcada por esas carreras de los fuegos, ¿no? Esto sería el incendio de Gátova que tuvimos en el año 2017, ¿vale? Y en ese incendio, pues aquí tuvimos, el 2015 tuvimos un incendio de 25 hectáreas, justo en la zona de los nodos, y este mismo incendio que coincidía con un nodo, pues nos permitió de alguna forma confinar lo que era el eje principal de propagación a lo largo de la línea de crestería en la parte alta de la Sierra Calderona, es decir, que su ubicación pues estaba bien planificada, ¿no? Y este sería pues lo mismo, viendo todo el incendio de Gátova y viendo pues, los diferentes sectores en los cuales quedaría dividido el territorio. Lo que se plantea es lo que veíamos antes en el vídeo, es decir, hay una zona en la cual el incendio va a coger más intensidad, en la cual deberíamos de tener alguna vía de acceso para vehículos, para personal que trabaje dentro de zonas como mínimo diseñadas para ser zonas de supervivencia, que no sean zonas de daño, y donde tengan acceso a disponibilidad de agua. Desde aquí, una de las maniobras pues, podría ser en lanzar esos fuego técnico o contrafuegos, aprovechando un poco la dinámica del propio incendio, y donde también habría que tener muy claro cuál es la zona de la recepción de los focos secundarios. En estas rampas de lanzamiento, lógicamente, los incendios van a coger mucha intensidad, van a lanzar pavesas de gran tamaño, y aquí pues, se plantea también hacer otro tipo de tratamientos, como pueden ser quemas prescritas, mantenimiento mediante pastoreo, etcétera. De tal forma, pues también podrían ser cultivos de trufa o otras, cualquier cosa que nos permita tener el combustible de superficie en un área de unos 100, 200, 300 metros en relación a esta rampa de lanzamiento, más o menos limpio de vegetación del suelo, para evitar esas igniciones areales que veíamos antes por la caída masiva de pavesas, ¿no? Y este es un ejemplo del incendio de Requena, donde pues, tenemos un punto de inicio con unas condiciones meteorológicas que son estas, vientos de 45 km por hora, dirección 270, quemó 24.000 hectáreas. Si metemos encima un diseño con nodos de propagación del territorio unidos por sus fajas auxiliares, pues lógicamente los primeros medios de extinción van a llegar siempre al punto de inicio, pero a partir de ahí ya con cierta antelación pues ya te permite estar planificando otras zonas en las cuales pues unidades que en verde vayan aquí a reforzar este ataque ampliado, como queramos llamarlo, pues ya pueden estar poniendo en valor o utilizando esas infraestructuras de defensa
de tal forma, con los medios aéreos también planificados, de tal forma pues, que le vayan bajando intensidad, y si esto se ven sobrepasados fuera de su capacidad de extinción, pues les vuelvo a dar otras zonas en su línea de máxima propagación y otras zonas, de tal forma que vaya pues dando eso, oportunidades de confinamiento del propio incendio. Lógicamente, pues algunas de estas áreas se van a ver sacrificadas en pos de evitar pues, una superficie mucho mayor de afectación por parte del incendio. Y como os decía, pues ahí en la tesis, que supongo que os las habrán pasado, pues ahí tenéis un montón de... Bueno, estos son los modelos de combustible. Nosotros aquí tenemos modelos de combustible de Scott y Burgan, adaptados a nuestras cargas, y cómo gestionar esos modelos de combustible pues para llevarlos a otros modelos menos inflamables y menos combustibles, ¿no? Cómo tratarlos. Y aquí pues se produce, ahí lo tenéis ahí también, pues hay una comparativa de procedimientos mecánicos, fuego prescrito, pastoreo, medios químicos, ventajas e inconvenientes, cómo combinarlos. Bueno, y esta sería la última parte, que esta es más técnica, que es una vez cuando tienes, o la idea sería, una vez que tienes definido ese territorio y lo tienes más o menos seccionado con sus nodos de propagación, sus fajas auxiliares y tal, pues a lo mejor nos permite, bueno, a lo mejor no nos permitiría ya tener planes de operaciones preestablecidos. Es decir, si con una serie de inventarios de catálogos de lugares, de albergue, de todo lo que se os pueda imaginar que es necesario pues, para la gestión de un incendio sobre un determinado lugar, un determinado territorio, pues podríamos tener ya unos planes de operaciones preestablecidos de tal forma que esos planes se activan bajo ventanas meteorológicas determinadas, como podrían ser las anteriores. Es decir, si el índice de riesgo es bajo, trabajamos el incendio de la forma normal. Si el nivel o la ventana meteorológica o la sequía es muy alta y la sahariana es muy potente y nos vamos a tener una entrada de un viento terral grande, pues ya iríamos a zonas de sacrificio previendo el que el incendio pues, pueda tener esa evolución. Y nada más, no sé, doy el paso al moderador. Muy bien, Raúl, muchas gracias por tu presentación. Ahora esperamos a ver si tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes. Podéis hacer vuestras preguntas tanto por el chat como por el botón, la opción que hay aquí con una Q y una A marcada en el pie de la pantalla, y a ver si nos llega alguna pregunta. Mira, nos ha llegado la primera pregunta. Por el chat, que nos dice Xavi Ortiz, nos dice: hola, esas acciones que planteas de recuperación de zonas agrícolas, gestiones de los nodos, limpieza, pastoreo, etcétera, esto implica disponer de un presupuesto y que una vez analizado siempre será mucho menor que el coste de una extinción. ¿Crees que se podrá dar la vuelta a poder hacer estas gestiones en el bosque cuando estos son privados? Yo creo que sí, si tenemos claro lo que tenemos que pasar. Vamos a ver. Hay una línea que la tenemos abandonada, que siempre es una línea de pelea entre lo forestal y lo agrícola. Pero si queremos defender lo forestal necesitamos lo agrícola. Entonces, de alguna forma, yo siempre llevo muchos años pensando y diciendo y trasladando que temas como la PAC, para determinadas zonas que yo defino como zonas estratégicas de prevención de incendios, pues no olvidemos que los incendios no solamente son el paisaje, es el agua, es el oxígeno, es la fijación de carbono, que cada día tiene más importancia, pues deben de ser abordadas desde una óptica global. Si seguimos mirando como compartimentos estancos, no vamos a poder avanzar para adelante. Y si un determinado monte privado está bien gestionado y eso evita que se quemen miles de hectáreas detrás, si tiene un interés público, no sé por qué no se pueden hacer inversiones públicas en la gestión de ese territorio. Esa es la pregunta que yo hago a los políticos, es decir, debemos de avanzar en las líneas políticas y ser maduros, porque lo que tenemos que hacer es una defensa del todo.
Y no podemos caer en que no podemos hacer una inversión pública cuando esas personas a lo mejor están contribuyendo en el beneficio general. Tenemos otra pregunta que nos ha entrado. Julio Pedrosegui nos comenta, Raúl, los nodos de propagación que has expuesto, ¿dónde consideras que es más eficaz? ¿En extinción o en prevención? Vamos a ver, la prevención es la preextinción, por decirlo de alguna forma. La prevención, vamos a ver, son herramientas que necesitamos la extinción de que estén bien diseñadas y bien planificadas con una óptica moderna. Sin eso, en determinadas circunstancias extremas, los operativos de extinción vamos a fracasar y vamos a colapsar, no vamos a poder apagar los fuegos. Entonces, eso para mí es lo mismo. Igual que tenemos camiones, aviones, bomberos, antorchas de goteo, pulaskis, necesitamos los nodos para poder, o los puntos estratégicos en otra línea de otra forma de trabajo, ¿no? Sin eso nosotros no vamos a poder hacer frente a lo que se nos viene por delante, que es esa expansión de lo que es el territorio forestal y con unas condiciones meteorológicas o con unas condiciones de sequía muy marcadas. Lo estamos viendo en todas las partes del mundo y este año empieza a dar miedo. Ya veremos a ver si cae alguna gota de agua, pero de momento vamos bastante mal. Tenemos otra pregunta de Josep Vidal que comenta, ¿la extinción pasa ya hoy en día por ser digital o no poder contener los grandes incendios forestales? Así, la digitalización de los terrenos forestales debería ser imperativo ya. Ahí la digitalización, si lo que se refiere es a la utilización de nuevas tecnologías, yo creo que no es imperativo, está también la opinión experta. Yo creo que debe haber un equilibrio entre lo que es el diseño teórico o tecnológico y lo que es llevar luego esas actuaciones al territorio y hacer el ajuste fino. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Yo creo que si, vamos a ver, poder digitalizar, si lo que se refiere en digitalizar es a idealizar en la línea de lo que yo he estado lanzando, porque luego todo esto necesita un ajuste fino, cualquier gestor que no tenga conocimientos de incendio lo podría hacer, pero luego tiene que haber una opinión experta detrás que lo valide y que diga, pues esto así no, o esto así sí, o esto más grande, o esto más pequeño, o esto lo vamos a adaptar un poco. También tiene que haber esa opinión experta detrás, ¿no? Yo creo que para ser un buen digitalizador, si es a lo que se refiere él, también debe tener algunos conocimientos en extinción de incendios o hacer dentro del mundo forestal grupos multidisciplinares con diferentes especializaciones, que es el que trabaja con GIS, el que trabaja con simuladores, con prevención de incendios y el que trabaja en la extinción. Al final, el usuario final será el de la extinción y los demás podrán hacer el trabajo de acuerdo a sus necesidades. Muy bien, por el momento no tenemos ninguna pregunta más. No sé si alguien se anima a hacernos llegar alguna pregunta, alguna duda que tenga. Vemos a través del chat un mensaje que pone las interfaces nos condicionan la extinción. Las interfaces condicionan la extinción, las interfaces el primer valor. Perdona, que he ido rápido y veo que continúa con el mensaje. Los interfaces nos condicionan la extinción, la interfaz ¿cómo nos condiciona la extinción? ¿Cómo introduces este problema dentro de las maniobras de preextinción? Pues la interfaz es una zona que deberíamos de tener protegida de antemano. Deben de tener sus planes de autoprotección, deben tener sus fajas auxiliares alrededor de ella y deben de estar ya trabajando. No estamos teniendo ni las fajas auxiliares ni los planes de autoprotección y lo que estamos viendo ya es que esa propagación que habéis visto antes por pavesas, esa lluvia de pavesas la estamos teniendo ya en el interior de la interfaz, ¿no? Y el tema se está complicando muy mucho porque las soluciones ya no solamente son de, por así decirlo, de obra civil, ¿no? Sino que necesitan también mucha concienciación y tener acceso realmente a que las personas conozcan el sitio y el riesgo donde viven. Nosotros intentamos eliminar el riesgo de la interfaz. Lo hemos eliminado
en la mayoría de los incendios en los que hemos trabajado, pero alguna vez pues hemos fallado también o fallado o no hemos podido acotarlo, ¿no? Pues por el momento no tenemos más preguntas. Hemos tenido estas por el chat, las que nos han llegado. Si alguien se anima a hacernos llegar alguna pregunta más, y si no, lo dejaríamos aquí. A ver si alguien se anima más. Nosotros comentar desde la organización que próximamente daremos a conocer a la gente la fecha y el tema de la nueva sesión de webinars, y nada más. Que estamos abiertos a que nos hagan llegar sus sugerencias a través de nuestra página web del secretariat. Si hay algún tema en especial que quieran tratar, nos pueden enviar mensajes y intentaremos buscar algún ponente para que pueda impartir el webinar. Veo, Raúl, que no nos llegan más preguntas. Si te parece, lo dejamos Pues aquí. nada, un placer haber estado con vosotros y encantado. Igualmente, muchas gracias por tu presentación y seguimos en contacto. Gracias a todos. Hasta Buenas la noches. próxima. Hasta luego. Hasta luego.